Quisiera dar inicio a esta enseñanza del día de hoy, diciendo que es mi más grande anhelo que ustedes hayan podido meditar en la palabra de Dios de nuestra reunión anterior, de reconciliados con Dios. Si usted no estuvo aquí, yo quiero suplicarle a usted que usted pueda solicitar esa enseñanza y meditarla, y sobre todas las cosas, ponerla por obra. Ponerla por obra. El día de hoy quisiera dar inicio a esta enseñanza leyendo un texto que está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 17 y 18. Son las palabras de Jesús. Tomémoslas con esa seriedad. Son las palabras del Señor Jesús, de Dios hecho hombre. Y dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y quisiera leerlo de nuevo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Levante su mano en este lugar, aquel que crea que existe el infierno. Levante su mano aquel que crea que existe un lugar de tormento para las almas y que ese lugar de tormento se le conoce como el infierno. Gracias. ¿Se ha puesto usted alguna vez a pensar cómo será ese lugar de tormento? Es más, si no se ha puesto usted a pensar cómo será ese lugar de tormento, yo quisiera que ahorita dedicara un tiempo, 30 segundos quizás, a pensar cómo será ese lugar de tormento. La palabra de Dios nos dice que un hombre rico que hacía banquete cada día con esplendidez, mendigaba una gota de agua para su lengua, porque estaba angustiado, dolorosamente. Eso quiere decir la palabra atormentado ahí en la escritura. Dice, estoy atormentado en esta llama. Estaba angustiado dolorosamente, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que ahí son densas tinieblas. Dice la palabra de Dios que ahí no hay reposo. Dice la palabra de Dios que ahí es el lugar del lloro y el crujir de dientes. Si ya se ha imaginado usted cómo será ese lugar de tormento, ahora imagínese cuántos estarán ahí. ¿Cuántos estarán ahí en ese lugar de tormento? Cuando Dios juzgue por medio de Jesús a toda la humanidad. ¿Cuántos cree usted que estarán en ese lugar? ¿Sabe cuántos? Muchísimos. Y aquí la palabra muchísimos es una palabra en griego que es polos o polios, que es grandes mayorías, inmensas multitudes, la gran mayoría. Y es que la palabra habla por sí misma, y por si fuera poco, Jesús mismo nos advierte que ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, que lleva a ese lugar de perdición. Y muchos, polios, la gran mayoría, inmensas multitudes, son los que entran por esa ancha puerta y recorren ese espacioso camino que lleva a la perdición. Tristemente, la palabra de Dios dice que son muchos los que van a estar en ese lugar. Y yo quisiera continuar preguntando, ¿por qué cree usted que estas personas, que estas multitudes de personas irán al infierno?
¿Por qué cree usted? Estoy seguro que si pidiese la respuesta de alguno de ustedes, me contestarían: por sus pecados. Y ciertamente el ser humano va a estar en ese lugar a causa de sus pecados. Pero yo quisiera preguntarle a usted, ¿por cuál de todos sus pecados? ¿Por cuál de todos sus pecados? Probablemente todos ustedes dirían al unísono: por todos sus pecados. Sí, por todos sus pecados. Sin embargo, aunque estas mayorías tristemente estarán en ese infierno de tormento por toda la eternidad, por sus pecados, es muy triste pensar que serán condenados por un solo pecado. Óigalo bien. Es triste pensar que, si bien es cierto que estarán en ese infierno de tormento, separados de Dios por toda la eternidad, por sus pecados, han sido condenados o serán condenados por un solo pecado. Y ahora sí, ¿quién me quiere decir cuál es ese un solo pecado que va a condenar a esas inmensas mayorías a ese infierno de tormento? No haber creído en el Hijo de Dios. ¿Sabe cuál es el pecado por el cual se van a condenar? Tiene un nombre, se llama incredulidad. Pues si hubiesen creído en vida, en esta vida, si hubiesen creído en Jesús como su Señor y Salvador, todos, óigalo bien, todos sus pecados hubiesen sido perdonados por Dios. Todos sus pecados hubiesen sido lavados por la sangre de Cristo. Y en lugar de estar en ese lugar de tormento, estarían en el cielo con Dios. Un lugar de gozo, un lugar de paz, un lugar de descanso, un lugar de consuelo. Así de sencillo. Piense hoy, querida persona que nos acompaña, piense en esto. Condenados, la gran mayoría, inmensas multitudes, condenadas en un lugar de tormento donde nadie puede salir por toda una eternidad por un solo pecado, la incredulidad. Y si esto es así, permítanme hoy hablarles de este pecado de la incredulidad con el propósito que usted medite en este pecado. Que usted se examine a sí mismo o a sí misma para ver si usted está practicando este pecado y usted pueda abandonar este pecado y venga a Jesús para ser salvo y para vivir para Él. Porque lo único que le puede impedir a usted alcanzar el perdón de pecados, que es en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús, es un solo pecado: el pecado de la incredulidad. Quisiera comenzar esta enseñanza definiendo qué es incredulidad. Incredulidad se define como falta de confianza en una persona o cosa. Por tanto, incredulidad para con Dios se define como un acto de la voluntad del ser humano consciente de desconfiar o poner en duda el carácter de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios. Y yo quiero que quede claro que la incredulidad es un acto de la voluntad del ser humano. Hay personas que dicen: es que yo no puedo creer, es que yo me esfuerzo por creer, pero no puedo creer. Eso no es cierto, eso no es cierto. Es un acto voluntario el creer y es un acto voluntario el no creer. Estas personas están siendo incrédulas no porque no puedan creer, sino porque han decidido voluntariamente y conscientemente desconfiar. Qué tremendo, qué grave. Desconfiar, poner en duda, en tela de juicio, ¿qué? El carácter de Dios. El carácter amoroso de Dios, el carácter misericordioso de Dios, el carácter paciente de Dios, el carácter perdonador de Dios, pero también el carácter santo y el carácter justo de Dios, que no tendrá
por inocente al culpable, de desconfiar, de poner en duda la palabra de Dios, de un Dios que es fiel, de un Dios que no miente, y las promesas de Dios para el ser humano. Por eso, porque es un acto de la voluntad del ser humano la incredulidad, y porque es un acto consciente, la palabra de Dios le llama pecado. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 8 y 9, dice la palabra de Dios que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. De pecado, ¿por qué? Por cuanto no creen en mí, dice Jesús. De pecado, por cuanto no creen en mí. Así de sencillo. La incredulidad es pecado, porque es un acto de la voluntad del ser humano y es un acto consciente. Ahora bien, yo creo, dice la gente. Pregúntele a la gente, haga una encuesta. ¿Usted cree en Dios? ¿Qué cree que va a decir la gente? Pregúntele al taxista que le transporta de un lugar a otro. Oiga, caballero, ¿usted cree en Dios? Se va a voltear y te va a decir, sí. Y también probablemente te diga, y en la Virgen de Suyapa. Pero te va a decir que cree en Dios. Pregúntele al bucero que le está transportando de un lugar a otro, o al cobrador. Oiga, joven, ¿usted cree en Dios? Pregúntele a la persona que se sienta junto a usted en el bus. Oiga, ¿usted cree en Dios? Pregúntele a su vecino, ¿usted cree en Dios? Es más, no les voy a decir, pero si ustedes le preguntaran al que está a su lado, oiga, ¿usted cree en Dios? ¿Sabes qué te diría? Sí, por eso estoy aquí en esta reunión escuchando la palabra de Dios. Hoy todo el mundo dice creer en Dios. Los ateos son pocos. Los ateos son pocos. Los remanentes del ateísmo eran las repúblicas comunistas que tristemente se han visto invadidas por el falso evangelio de la prosperidad. Ellos utilizando todo el dinero que ellos adquieren de sus feligreses, estos del evangelio de la prosperidad, del falso evangelio de la prosperidad, están llegando a todos los países comunistas cuyas economías han sido golpeadas por el sistema y están llegando a prometerles riquezas a través de Cristo, pero no les están llevando la salvación que es a través de Cristo. De modo que hoy en los países comunistas cada día más y más personas creen en Dios. En los países musulmanes cada día más y más personas creen en Dios. Sí, pero ojo, ¿por qué? Porque una persona puede decir que cree en Dios. Una persona puede asentir intelectualmente. Una persona puede tener, un conocimiento intelectual. Pero esa persona no tiene fe. Esa persona puede no tener fe. ¿Por qué? Porque la incredulidad se manifiesta, aunque la persona diga creer en Dios, por no actuar conforme o acorde a las evidencias que Dios nos ha mostrado ampliamente, óigalo bien, de su carácter a través de su palabra. ¿Cómo se manifiesta la incredulidad? Mire, aunque la persona diga creer en Dios, se manifiesta porque no actúa la persona, no actúa conforme a las evidencias que Dios le ha mostrado ampliamente de su carácter, de su buena voluntad, a través de ¿qué? De su palabra. La persona, aunque diga que cree en Dios, rechaza el evangelio de la gracia de Dios, sí, rechaza el evangelio de la gracia de Dios, rechaza las buenas nuevas del reino de Dios, sí, las buenas nuevas que nos hablan, que nos manifiestan la buena voluntad de Dios para con todos los pecadores a través de ese perdón total que Dios ofrece. ¿Cómo se manifiesta esta incredulidad? No solo por rechazar el evangelio, no solo por rechazar las buenas nuevas de salvación, sino por rechazar al Salvador, por rechazar a Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y los hombres. Dice la palabra de Dios que solamente hay un Dios y solamente hay un mediador entre Dios y los hombres. Y este se llama Jesucristo, al único y suficiente Salvador. También dice la palabra de Dios que no hay otro nombre, ¿verdad?, dado a los hombres bajo los cielos
en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesucristo. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 10, verso 16, cómo los seres humanos pueden rechazar el evangelio. Pueden rechazar el evangelio. ¿Cómo? No obedeciendo las buenas nuevas de salvación. Dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y óigalo bien, dice, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y cuando aquí el apóstol Pablo e Isaías están diciendo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando el apóstol Pablo dice, no todos recibieron el evangelio, ¿saben ustedes de quiénes están hablando? Del pueblo de Israel, que conocía la palabra de Dios, que decía ser pueblo de Dios, un pueblo que estaba lleno de obras, un pueblo que se justificaba por sus obras, un pueblo que creía estar agradando a Dios. Sin embargo, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que no obedecieron el evangelio. ¿Por qué? Porque no creyeron a las buenas nuevas. ¿Y cuáles eran las buenas nuevas? Las buenas nuevas de salvación a través del Mesías. Y hoy en día sucede igual. Gente que cree en Dios, gente que cree que la Biblia es palabra de Dios, gente que dice ser hija de Dios, gente que está llena de obras, gente que se justifica por obras, gente que cree estar haciendo la voluntad de Dios, no están creyendo a Dios. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo el evangelio. ¿Y por qué no están obedeciendo el evangelio? Porque aún no se arrepienten, porque aún no se convierten a Dios. ¿Para qué? Para ser salvos por la fe que es en Cristo Jesús. Sí, no vemos vidas arrepentidas, no vemos vidas cuya única meta, cuyo mayor anhelo es vivir para Cristo. No, vemos vidas que reciben el evangelio, sí, dicen amén a la palabra de Dios, sí, pero quieren vivir con un pie en el mundo y con un pie en la iglesia. Quieren vivir haciendo las cosas del mundo y haciendo las cosas de Dios. Como que si esto pudiese ser así. Cuando Dios demanda una entrega total, cuando Dios demanda una entrega absoluta, cuando Dios demanda una entrega incondicional y por amor a Él. Y cuando Dios demanda a todo aquel que quiere ser su seguidor, que se le ame a Él con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza. Más que qué, más que a padre, que a madre, a mujer, esposo, hijos y aún su propia vida. Es más, aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, dice Jesús. Y eso lo dice en Lucas. Y en Mateo, ¿sabe qué dice? No es digno de mí. Ese es el problema hoy en día. Gente que está creyendo que es cristiana porque se ve buena. Gente que está creyendo que agrada a Dios porque hace obras buenas. O porque no es tan malo o no es tan mala como otros. Gente que cree que si se mueren se van a ir derechito al cielo porque no son tan malos como otros. Porque no hacen, según ellos, cosas muy malas. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que no hay justo ni aun uno, que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos necesitamos un Salvador. Pero ¿sabes qué hace la gente hoy en día? Aunque cree en Dios, aunque cree que la Biblia es palabra de Dios, aunque se llaman pueblo de Dios, ¿sabes qué hacen? Pecar contra Dios con el terrible pecado de la incredulidad. ¿Por qué? Porque dicen creer, pero no actúan conforme a las evidencias que Dios les ha mostrado. Y como dice Romanos 10:16, no reciben el evangelio, no reciben las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque no quieren arrepentirse, porque no quieren entregarse totalmente a Dios. Ay, es que no se puede, dice la gente. Pero yo veo mujeres que se entregan totalmente a un hombre y se casan con ellos y soportan. Yo veo hombres que se entregan totalmente a una mujer y se casan con ellas y soportan. Yo veo hombres que se entregan a una causa, llámese la política, llámese el deporte. ¿Has visto tú la vida de un deportista? Completamente consagrada al deporte, completamente consagrada al deporte. Viven para ello, todo gira en torno a ellos. Y luego estos hombres y estas mujeres consagrados a un hombre, a una mujer, a una
a una familia, a un proyecto de familia, a la política, al deporte, a una causa. Te dicen, es que no se puede consagrar a Dios uno. Es que no se puede entregar de la manera como Dios pide. ¿Sabes por qué? Porque no se quieren arrepentir. Porque no se quieren entregar. Porque no quieren morir a ellos mismos. Porque no quieren renunciar al derecho de gobernar sus propias vidas. Porque quieren seguir siendo los señores de sus vidas. Porque quieren seguir gobernando sus propias vidas, haciendo lo que se les venga en gana. Sí, haciendo lo que se les venga en gana. Y qué triste, dice la palabra de Dios, que creen en Dios, pero no actúan conforme a las evidencias y desechan, óigalo bien, desechan. Y qué duro es decirlo, pero no hay otra palabra, desechan. Y perdóneme si le ofendo cuando digo que desecha, que menosprecia, que desecha como algo que no sirve, que desecha como algo de poca importancia a Cristo Jesús, al Salvador. Y esto no es nuevo. Los judíos, un pueblo que decía amar a Dios, ser hijo de Dios, mire lo que hicieron con el Salvador. Evangelio según San Juan, capítulo 12, verso 37 y 38. Dice la palabra de Dios, dice, vamos a ver más arriba aquí, dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice? No creían en él. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, ¿qué dice aquí? No creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo, el poder del Señor? Es impresionante que desde entonces y hasta hoy en día, cuántas señales y prodigios no hace Dios en medio de nosotros. Nos hace salir un sol precioso, nos da un nuevo día, hace caer de su lluvia, nos da vida, nos protege. Y cuántos milagros Él nos manifiesta a través de su creación, de su cuidado, de su tierno cuidado cada día para con nosotros. Solo el hecho de que hoy amaneció y ves, pudiste haber amanecido ciego. El solo hecho de que hoy amanece y puedes oír esta enseñanza, tu oído capta la señal y la envía por el nervio, ¿verdad? Acústico, octavo par craneal al cerebro y puedes oír. Oye, ese es un milagro, una maravilla. Puedes hablar. Tu boca funciona como una cavidad perfecta de resonancia para que puedas hablar. Tu lengua es movida por músculos de manera perfecta para que puedas articular palabras y tu cerebro juntamente con tu boca actúa de manera perfecta para que puedas articular las palabras. ¿Tú has visto a personas que tienen un derrame cerebral, un accidente cerebrovascular y quieren hablar y no pueden porque está afectada el área del cerebro por el coágulo ahí y no pueden hablar y quieren hablar y se desesperan y tienen la idea en la mente pero no pueden articular la palabra? Tú puedes hablar, yo puedo hablar. Podemos movilizar nuestras manos. Por ahí dice una oración, gracias Señor, ¿por mis qué? Por mis manos sanas, por mis brazos sanos cuando hay tantos mutilados. Tu corazón late, no necesitas marcapaso. Tus pulmones, puedes respirar por tus pulmones. No tienes enfisema, no tienes bronquitis crónica. Puedes comer por tu boca y disfrutar de los alimentos. No tienes necesidad de que te metan un tubo de gastrostomía ahí en el estómago y por ahí estarte metiendo la comida. Puedes defecar por tu recto. ¡Qué maravilla! Aunque nadie lo valora. ¿Sabías tú que hay personas que le sacan ahí la tripa, el intestino por la barriga, por un lado, y se le llama colostomía? Y están defecando en una bolsa, que es terrible, por cierto. ¿Cuántos operados hay de próstata en el hospital, en los hospitales? Pues no podían orinar, se taparon. Y tú vas al baño, yo voy al baño y con singular alegría, mira, sale ese chorro tan fuerte, con tanta fuerza y con tanta libertad. ¿Sabes por qué? Porque es un milagro de Dios. Cada día el Señor nos enamora para que vengamos a Él, para que creamos en Él, para que confiemos en Él.
el que nos ha manifestado su amor a través de tantos milagros, ¿cómo nos va a engañar en algo tan serio, en algo tan importante como es nuestra salvación? ¿Cómo nos va a engañar cuando nos dice que somos pecadores y estamos destituidos de su gloria y que necesitamos un Salvador? ¿Cómo nos va a engañar cuando se trata de un asunto tan serio y tan importante como es nuestra salvación, cuando Él mismo dejó el cielo, cuando Él mismo dejó la gloria y cuando Él mismo dio su vida por nosotros? Y no importa la edad que tengas, porque veo aquí gente de 14 años, gente de 15 años, gente de 18 años y de 60 años y demás probablemente. Y todos tienen algo en común de todas las edades: han pecado. Y si reconocen que han pecado y se reconocen culpables, están condenados al infierno eterno. Y Dios no miente. ¿Cómo vamos a dudar de Él, que nos ha manifestado su amor? Pero también ese Dios que nos dice nuestra condición de pecado, también nos dice que hay un medio, que Él ha puesto el medio. Y ese medio es ni más ni menos que su Hijo amado, al cual renunció voluntariamente para que muriera por nosotros. Pero ¿qué sucede? No creemos, desconfiamos de Dios, ponemos en duda el carácter de Dios, ponemos en duda la palabra de Dios, ponemos en duda las promesas de Dios. Así de sencillo. Las personas dicen: yo sí creo, pero no vienen a Jesús con ese corazón contrito, no vienen a Jesús con ese corazón, dolido por haber pecado contra Él. No vienen a Jesús con ese corazón humilde, reconociendo que son pecadores, pecadoras, culpables, que necesitan de un Salvador, que están perdidos a menos que alguien pague la gran deuda que tienen con Dios, porque ellas no pueden pagarla. ¿Cuántas personas dicen que creen pero no vienen a Jesús con ese corazón contrito y humillado, sin excusas, sin justificaciones, reconociéndose culpables porque han creído a Dios y su palabra, que así dice que son, suplicándole a Jesús que tenga misericordia de él o de ella? ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama pecado de incredulidad. ¿Cuántos tipos de incrédulos hay? Hay dos. Yo creo que es necesario que los veamos. Hay dos. ¿Cuál es el primer tipo de incrédulo? El necio. Salmo 14:1. Dice la palabra de Dios en el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido. Hacen obras abominables. No hay quien haga el bien. Dice la palabra de Dios, dice el necio, el insensato. Aquí la palabra necio es la palabra hebrea naval. Dice el necio en su corazón. Quiere decir insensato, malvado. Dice el insensato en su corazón, dice el malvado en su corazón, ¿qué? No hay Dios, no hay Dios. ¿Por qué dice en su corazón el insensato, el malvado, aquel que hace alarde de sus pecados, aquel que no desea obedecer a Dios? ¿Por qué dice no hay Dios? Porque no quiere que haya Dios, no quiere. ¿Y por qué no quiere que haya Dios? Porque no le conviene que exista Dios. Por eso niega la existencia de Dios. Por eso la niega. Ese es un tipo de incrédulo, el que niega la existencia de Dios porque no quiere que haya Dios, porque no le conviene, porque quiere seguir viviendo en su vida de pecado. ¿Y por qué quiere seguir viviendo en su vida de pecado? ¿Por qué quiere seguir viviendo en su vida de pecado? Por el placer, el deleite que el pecado ofrece, olvidando que el pecado ofrece un deleite, y esto va para todos, en especial para los jóvenes, pero es temporal. ¿Por qué? Porque te la cobra caro. El pecado te cobra caro el deleite temporal que te ofrece. Solo Cristo, óyelo bien, te puede dar un deleite permanente, un deleite eterno aquí en esta tierra y en el más allá. Por eso es eterno, porque es en esta tierra, pero no se acaba en esta tierra. Si tú te mueres, tienes toda una eternidad con Cristo y tendrás deleite. La mayor insensatez del ser humano, ¿sabe cuál es? Es negar la existencia de su Creador. Es negar la existencia de su Dios y fuente de su salvación, y fuente
de toda bendición y fuente de todo gozo y de toda paz. Un hombre de Dios decía: la creencia de que no hay Dios está basada comúnmente en el deseo de vivir una vida de maldad, o es abrazada por los que viven una vida así con el deseo de continuar en su depravación y evitar el temor de la condenación futura. Es decir, pecar y disfrutar del pecado, del deleite temporal del pecado, y no tener ese aguijón en la conciencia de que van a ser condenados por Dios el día del juicio. Así de sencillo. Este es un tipo de incrédulo, el que dice: no hay Dios, no hay Dios, punto. No hay Dios, no hay Dios, no hay Dios. ¿Por qué? Porque no quiere que haya, porque no le conviene que haya Dios, por eso niega la existencia de Dios. Pero hay otro tipo de incrédulo. ¿Cuál es ese otro tipo de incrédulos? En el Evangelio según San Lucas, capítulo 6, verso 46, podemos ver cuál es ese otro tipo de incrédulo. Jesús se dirige a un grupo de personas y les dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Este grupo de personas a quienes Jesús se refiere estaban en medio de la multitud, le seguían, aún le llaman Señor, Señor, pero tenían una característica, y Jesús, que conocía los corazones de los hombres y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de ellos, porque él sabía lo que había en el corazón de los hombres, se voltea y les dice: ¿por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo digo? Déjenme decirles que la verdadera fe involucra obediencia sincera y de corazón. Óigalo bien y no se le olvide nunca. La verdadera fe involucra obediencia sincera y de corazón. Entienda, usted no va a creer verdaderamente en Jesús si usted no hace lo que Él dice. Una persona no cree verdaderamente en Jesús a menos que usted haga lo que Él dice. ¿Y sabe qué dice Jesús? Venid a mí, los trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así de sencillo. El que viene a mí no le echo fuera. Yo no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. Parafraseando ahí lo que leímos al principio. Yo no he venido a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mi sacrificio. Eso es lo que Jesús dice a todo pecador. Arrepiéntete, arrepiéntete y cree. Dice la palabra de Dios en Marcos 1, 14 y 15 que Jesús empezó a predicar el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido. Es decir, el Mesías ya vino, yo soy. No necesitan seguir esperando. El Mesías que estaba en las escrituras de ustedes, en el Antiguo Testamento, les decía: sí, ese Mesías que fue profetizado, ese Mesías soy yo. Ya llegué, ya vine, no tienen que seguir esperando. El tiempo se ha cumplido, regocíjense. ¿Qué más les dice? El reino de Dios se ha acercado. Ya Dios no está lejano de ustedes. Dios ha querido tener misericordia. Dios los está visitando a través de su rey. Yo soy el rey. ¿De qué lo acusaron cuando se murió? ¿Qué rótulo fue el que pusieron ahí encima de su cabeza en la cruz? Rey de los judíos. O sea, ellos sabían que Jesús era el Mesías y el Mesías era el rey salvador. Jesús les dice: yo soy el rey salvador. El reino de los cielos se ha acercado a ustedes a través de su rey y salvador. Yo soy ese. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse y crean en estas buenas nuevas de las cuales yo soy portador. Y crean en estas buenas nuevas de salvación que se centran en mi persona, decía Jesús, y en mi obra de salvación. Jesús dice: ¿por qué me llamáis Señor? Me llamáis Señor, pero no hacéis lo que yo os digo. Este es el segundo grupo de incrédulos. Son aquellos que dicen creer en la existencia de Dios,
No, estos no niegan la existencia de Dios. Estos dicen creer en la existencia de Dios. Es más, aún dicen que le aman, pero viven como si Dios no existiera. Viven como si Dios no existiera. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque viven para hacer su voluntad. Sí, y no la voluntad de Dios. Porque no obedecen a Dios. Y no hay verdadera fe si no hay obediencia sincera y de corazón a Dios. Por tanto, este grupo de personas, aunque dicen creer en la existencia de Dios, aunque digan ser hijos de Dios, son incrédulos. ¿Por qué? Porque viven como si Dios no existiera. Viven para hacer su voluntad y no la voluntad de Dios. Este tipo de personas son incrédulos, pues mientras dicen que creen en Dios, no creen en su palabra. No creen en su palabra que les confronta. No creen en su palabra que les acusa. No creen en su palabra que les condena a causa de su maldad. ¿Para qué? Para guiarlos al Salvador, para guiarlos a Jesús y ser perdonados. No creen en esa palabra. Al contrario, ponen una barrera entre esa palabra y ellos y se autojustifican. Se llenan de justicia propia. No, si yo soy bueno. No, si yo acepté a Cristo. No, si yo he servido todos estos años. Pero ¿cómo han vivido? Han vivido practicando el pecado. Y la Biblia dice que el que practica cualquier pecado es de ¿quién? Es del diablo, no es de Dios. Y cuando Dios en su infinita misericordia los ve con ojos de amor, como cuando vio al joven rico y les dice, una cosa te hace falta. Una cosa te hace falta. ¿Cómo me puede faltar una cosa a mí? ¿Cómo me puede faltar algo a mí? Si yo acepté a Cristo, si yo toda mi vida me he congregado, si yo he hecho esto, si yo he hecho lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Si yo he cambiado, pero no ha habido un cambio de corazón, no ha habido un nuevo nacimiento, no ha habido una regeneración, sí, no ha habido un nuevo nacimiento de arriba, del Espíritu Santo, no ha habido una conversión a Dios que implica un arrepentimiento y fe en Cristo Jesús para un nuevo nacimiento y para ser hecho una nueva criatura por Dios. Todo ha sido externo, todo ha sido por fuera, sí, todo ha sido por fuera. No creen en esa palabra de Dios que les confronta, que les acusa, para guiarlos al Salvador, para hacerles ver su necesidad de un Salvador, su necesidad de Jesús, y todo para que sean perdonados todos sus pecados. Son personas incrédulas, personas que mientras dicen que creen en Dios y en Jesús como el Salvador, que creen en su muerte como el medio que Dios ha puesto para perdón de todos sus pecados, han desechado el Evangelio. Han desechado las buenas nuevas como aquellos judíos que no obedecieron al Evangelio. Y es que no obedecer al Evangelio es desechar el Evangelio. Y han desechado a Jesús, pues no han obedecido a Jesús, que les invita a venir a Él, que les invita a venir a Él con un corazón contrito y humillado, con un corazón arrepentido, para rendirse a Él confiadamente, para que les perdone todos sus pecados. ¿Cuáles son las causas de esta incredulidad? Por cierto, solo hay dos grupos, ¿verdad? Los que dicen que no creen en Dios y los que dicen que sí creen, pero viven como si no existieran. ¿En cuál está usted? Espero sea honesto, honesta, sincero, sincera. Y no se refugie en una falsa religiosidad. No le va a servir el día del juicio. No le va a servir. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de incredulidad? ¿Por qué una persona puede pertenecer a cualquiera de estos dos grupos de incrédulos? Hay sus razones. Y sabe, la primera es Lucas capítulo 8, verso 11 y 12. La primera está en Lucas capítulo 8, verso 11 y 12. Y es Jesús hablando. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen. Son expuestos a la palabra de Dios. El Señor
les manifiesta su misericordia, su bondad, su amor a través de la palabra de Dios. Pero ¿qué sucede? Luego dice, qué triste, casi de inmediato viene ¿quién? El diablo. ¿Y qué hace? Y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. ¡Qué tremendo! ¿Cuál es la primera razón? ¿Cuál es la primera causa de incredulidad? Una, los de junto al camino son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Dice la palabra de Dios, compra la verdad y no la vendas. Atesora la palabra de Dios. Recibe la palabra de Dios de donde viene, de Dios mismo. Recíbela de Dios. Valórala como de parte de Dios por amor a ti. Atesórala, cuídala, valórala. Dale la importancia que se merece. ¿Por qué? Porque la primera causa de la incredulidad es no valorar la palabra de Dios. Es no darle la importancia que se merece la palabra de Dios. Sí, es menospreciar la palabra de Dios, de modo que las personas salen de la enseñanza y no dedican tiempo serio, de calidad y de cantidad para estar a solas con Dios, meditando en la palabra de Dios que escucharon, en la palabra que Dios les habló, para hacer esa palabra, para ponerla por obra. ¿Y qué pasa? Pasa que permiten que el diablo venga y quite de sus corazones la palabra. ¿Para qué? Para que no crean. ¿Saben cuál es la primera causa de la incredulidad? El menospreciar a Dios y menospreciar su palabra. Yo sé de jóvenes que guardan por años una carta de aquel primer amor perfumada y quizás escrita hasta con falta de ortografías, porque el joven tenía 15 años y nunca se preocupó por su español, pero ahí le decía todo lo que ella anhelaba, todo lo que ella quería, y la tiene guardada como su especial tesoro, y la lee de tiempo en tiempo. Conozco personas que nunca olvidan el momento en que se les dio una noticia muy importante para sus vidas. Conozco personas que tienen grabadas en su mente después de 20 años el momento en que el doctor les dijo en el consultario: señor, usted tiene cáncer de colon. Señor, usted tiene un cáncer de próstata. O después que los operaron y el doctor les dijo ahí: señor, usted está invadido todo su cuerpo. Usted tiene 3 meses de vida. Conozco de personas que no olvidan nunca el momento en que el doctor les dijo: señora, usted tiene un cáncer de mama. O cuando esperaban que después de ciertas sesiones de quimioterapia y de una cirugía muy radical, como se le llama esa cirugía radical, mastectomía radical, una cirugía muy amplia, muy grande, les quitan todo, y después de radioterapia y todo lo que han sufrido, cuando se presentan a la consulta con el doctor, esperando que el doctor le diga: señora, usted ya está sana, son personas que nunca han olvidado, lo llevan en su mente y en su corazón, cuando el doctor les dijo una verdad que quizás duró 30 segundos. Señora, tiene cáncer en el pulmón. Señora, el tumor de la mama izquierda se le fue a su pulmón izquierdo. No lo olvidan nunca. No lo olvidan. Pero qué fácil es que olviden que han pecado contra Dios, que sus pecados les han puesto en enemistad con Dios, en guerra con Dios, que han aborrecido a Dios por amarse a sí mismos, que han aborrecido al ser que más les ha amado. Desde el vientre de su madre les ha amado. Queridos adolescentes, queridos jóvenes, Dios les ha amado como nadie. Adultos, Dios les ha amado como nadie. Y a ese ser que les ha amado como nadie, lo han menospreciado, se han levantado en guerra con Él, se han constituido enemigo de Él. Y no solo eso, Dios no es indiferente a su rebeldía. A Dios le duele tu rebeldía. Si Dios fuese indiferente a tu rebeldía, como a una gran vaca le es indiferente tener una garrapatita ahí pegada. Mira, quizás tu pecado fuera grave, pero no tan grave.
La situación es que Dios no es indiferente a tu pecado. A Dios le duele cuando tú pecas contra Él. Entiéndelo. No importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas, no importa el pecado que hagas. A Dios le duele tu pecado porque contra Dios pecas. Y qué triste es que las personas oyen esto y siguen en sus pecados y siguen en su rebeldía. Qué triste es aún más que Dios les dice en su amor: tu pecado te va a condenar, tu pecado te va a condenar. Yo envié a mi hijo a morir por ti, pero no te va a poder salvar porque tú obstinadamente sigues en tus pecados, porque tú obstinadamente en tu rebeldía, por tu incredulidad, rechazas el único medio de salvación. Qué triste es que sepan esto de parte de Dios y se les olvide, y se les olvide. Qué triste es que Dios les diga: a pesar de que has pecado contra mí, me ha dolido, yo he provisto un medio para salvarte, porque te amo, aunque aborrezco tu pecado, te amo a ti y no quiero que te pierdas. Por eso yo he dado a mi único hijo el amado, para que muera por ti en tu lugar. Y mira de qué muerte, y se te describe la muerte de Cristo. Y sales de aquí como si nada, como si nada. Qué triste. ¿Por qué? Porque no valoraste la palabra. Porque no valoraste a la persona que te estaba dando la palabra, que no soy yo. Mira, si no me valoraras a mí, no me importa. Si valoraras a Dios y no me valoraras a mí, no me importa. Yo no estoy aquí para hablarte de mí, estoy aquí para hablarte de tu condición y para hablarte de Dios. Así de sencillo. Pero menosprecian a Dios y menosprecian la palabra. Y le abren la puerta amplia, le abren la puerta ancha al diablo. Voluntariamente le abren la puerta amplia y ancha al diablo. ¿Saben para qué? Para que venga el diablo, dice la palabra de Dios, y ¿qué? Y quite de sus corazones la palabra, para que sean incrédulos, para que no crean y no se salven. ¿Sabe por qué las personas son incrédulas? En Hechos capítulo 19, verso 8 y 9 nos dice: porque son insensibles, porque son insensibles a ese amor tan grande. Hechos capítulo 19, verso 8 y 9 dice: y entrando Pablo en la sinagoga, fíjate, está hablando con personas que creían en Dios. Está hablando con personas que creían en Dios, con personas que estaban en una sinagoga, que alababan a Dios, que adoraban a Dios, que estudiaban su palabra. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca de ¿qué? Del reino de Dios. ¿Y cuál fue el fruto? Pero ¿qué dice aquí? Pero endureciéndose algunos. ¿Y qué dice aquí? Y no creyendo, maldiciendo el camino, es decir, el plan de Dios de salvación, el evangelio del reino de los cielos. Dice, oiga, qué tremendo, maldiciendo el camino, el plan de Dios para salvación a través de Jesús, óigalo bien, a través de Jesús. Maldiciendo el camino delante de la multitud. ¿Qué hizo Pablo? Se apartó de ellos. Dice la palabra de Dios que una persona escucha el evangelio de las buenas nuevas, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de salvación en Cristo Jesús, pero que puede suceder algo. ¿Qué puede suceder? Que la persona se endurezca. ¿Y qué? Y no crea. Y lo que es peor, diga que cree en Dios, diga que es hijo de Dios, pero maldice el camino, maldice el medio que Dios ha puesto para la salvación, a Cristo Jesús. Cuando aquí dice endureciéndose en el Nuevo Testamento, significa endureciéndose de mente y de corazón. ¿Qué es endurecerse de mente? No es que el cerebro se te pone más duro, es que sencillamente la persona se vuelve insensible al amor de Dios. Y ese amor de Dios ya no es argumento para él o para ella que le haga reaccionar y que le atraiga al Salvador. Óigalo bien. La persona se cierra
se vuelve insensible al amor de Dios. Y el gran amor de Dios ya no es argumento válido que lo haga reaccionar y creer en Cristo para salvación. ¿Y qué más quiere decir endureciéndose algunos? Quiere decir no solo que se endurece la mente, es decir, el corazón se endurece. Y esto no quiere decir que la persona no pueda amar. ¿Cómo no? Si ama. Pero ¿sabes a quién ama nada más? A él mismo, a ella misma. No, la persona se convierten de tal manera en amadores de sí mismos más que de Dios, que también son insensibles al amor de Dios. Y el amor de Dios ya no es argumento. ¿Para qué? Para llevarlos a creer, para llevarlos a confiar en Dios para su salvación. Qué triste. Las causas de la incredulidad comienzan en el hombre. Las causas de la incredulidad están en el ser humano. Están en el ser humano. Y déjeme decirle que cuando una persona es incrédula, esta persona no solamente está en pecado, sino que esta persona no es hijo de Dios. No es hijo de Dios. Si una persona es incrédula, si usted ha reconocido honestamente que usted pertenece a uno de esos dos grupos que acabamos de mencionar de incrédulos, usted está practicando un pecado, el único pecado que le va a impedir alcanzar su salvación, y usted no es hijo de Dios. En el Evangelio según San Juan capítulo 8, verso 44 y 45, ¿sabe usted qué le dijo Jesús a unos judíos que decían ser hijos de Dios? Es más, que decían haber creído en Jesús como el Mesías. Les dice: vosotros sois de vuestro padre ¿quién? El diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Jesús, dirigiéndose a estas personas, a quien les ha declarado que son hijos del diablo, y a mí le dice Jesús, porque digo la verdad que no me creéis. Y a mí, dice Jesús, porque digo la verdad, no me creéis. Tristemente, las personas que no creen en Jesús no solamente están pecando, sino que son hijos del diablo. Creen lo que su padre el diablo les dice, por eso no creen lo que Dios les dice. Dijimos que la incredulidad era un acto voluntario, y el incrédulo ha decidido voluntariamente y conscientemente creerle al diablo. Oiga, es que todos tenemos que creer algo, ¿sí o no? Todos tenemos que creer algo. Dígame usted, ¿quién en este mundo no cree en algo? Todos tenemos que creer en algo. Y el que no le cree a Dios, le cree al diablo. Así de sencillo. Si usted no le ha creído a Dios para ser salvo, si su conciencia no le da testimonio de que usted es salvo, si el Espíritu Santo no le da testimonio a su espíritu que usted es salvo, si sus obras no dan testimonio a Dios, a los que le rodean y a usted, de que usted es un perdonado, una perdonada por Dios, un salvo, una salva, déjeme decirle algo. Usted no le ha creído a Dios. Usted le está creyendo al diablo. Así de sencillo. Y le está creyendo al diablo: mira, no eres tan malo, mira, no te preocupes, mira, todo lo que dijo ese hombre, créele la mitad, mira, mañana te puedes arrepentir. ¿Sabes tú cuál es la mentira favorita que el diablo les hace creer a los incrédulos? Mañana te puedes arrepentir, mañana te entregas a Dios, mañana. Y un día de esos amanecen en el infierno, y cuando reaccionan ya no hay más mañana, se acabó. Ya no hay oportunidad para arrepentirse, ya no hay oportunidad para creer en Jesús. Todo se acabó. Y el diablo ahí en el infierno, riéndose a carcajadas: ¡ja, ja! ¡Me creíste! ¿Verdad que me creíste? Aquí estás, bienvenido. Me engañaste, le va a decir la gente al diablo. Sí te engañé, porque yo soy padre de mentira. ¿Qué no lo acabamos de leer? Yo soy padre de mentira. Me engañaste, me dijiste mañana, me dijiste que era muy joven para entregarme a Cristo, me hiciste creer que eran mejor los deleites temporales del pecado
que vivir para Cristo. Me hiciste creer que no se podía ser cristiano. Me hiciste creer que seguir a Jesús y amarle sobre todas las cosas no se podía. Cuando te estaba amando a ti, diablo, con todo mi corazón. Cuando te estaba amando a ti, diablo, con todas mis fuerzas. Me hiciste creer, sí, me hiciste creer que sus mandamientos serían una carga pesada y que nada era mejor que los deleites temporales de tu pecado. Sí, dice el diablo, porque yo soy padre de mentira. ¿Nunca leíste Juan 8:44? Sí, lo leí. Entonces, ¿por qué me creíste? ¿Por qué me creíste? Va a decir el diablo. Si leíste Juan 8:44, ¿por qué me creíste? Que yo soy padre de mentira y homicida. Quería tu muerte eterna en el infierno para tenerte aquí conmigo. Pero ya va a ser tarde. La persona que es incrédula practica el pecado de la incredulidad y no se va a salvar mientras lo haga. Mientras lo haga, no se va a salvar. Además, qué triste, ha decidido darle la espalda a Dios y le ha creído al diablo, al padre de mentira. ¿Cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los resultados para terminar? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado de incredulidad? Creo que ya podemos imaginarnos algunas por lo que hemos estado hablando, pero quisiera puntualizarlas. Déjeme decirle que las consecuencias son graves y generalmente son eternas. Óigalo bien, las consecuencias son graves y son eternas. Yo quiero decirle que divide la humanidad en dos grupos, en los que han creído en su Hijo para ser salvos y los que no han creído en su Hijo para ser salvos, sino que lo han rechazado. Así de sencillo. Mire, las consecuencias de la incredulidad son graves y son eternas, porque de la decisión de creer o no creer en Jesús como tu Salvador y Señor, de eso depende tu vida eterna en el cielo o en el infierno. No sé si usted lo recuerda, pero el pueblo de Israel, a quien Dios, óigalo bien, por su amor y su misericordia, con gran poder sacó de Egipto. Ese pueblo mayor de 20 años que Dios, por su gran amor y por su infinita misericordia, sacó de Egipto para llevarlo a una tierra prometida que fluía leche y miel. Una vida de libertad, una vida de descanso, una vida de gozo. Por cierto, una tierra prometida que es tipo y figura del cielo. Ese pueblo que Dios sacó de Egipto, mayor de 20 años, no entró a la tierra prometida por un solo pecado. Practicaron varios. Si tú lees ahí todo lo que se da en el Éxodo, practicaron varios, pero no entraron por un solo pecado. ¿Cuál fue? La incredulidad. La incredulidad que luego los llevó a la rebeldía. La palabra de Dios en Hebreos, capítulo 4, verso 2, para ilustrar esta verdad con un fundamento bíblico, dice Hebreos capítulo 4, verso 2, también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, como al pueblo de Israel. Pero no les aprovechó el oír la palabra. ¿Por qué? Porque no iba acompañada de la fe o de fe en los que la oyeron. ¿Por qué no les aprovechó esa buena nueva de libertad? Esa buena nueva de una tierra rica que fluía leche y miel, una tierra para ellos que nunca habían tenido tierra propia, una tierra donde adorar y glorificar a su Dios y tener comunión con Él, una tierra donde vivir en paz. ¿Por qué no les aprovechó la buena nueva? Por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Así le afectó al pueblo de Israel. A aquellos mayores de 20 años no entraron. Y Dios les dijo, y Dios les cumplió. Solo sus hijos entraron. Y querida persona que está aquí, si usted se ha identificado en uno de los dos grupos de incrédulos, medite hoy. Medite hoy. Usted será condenado. Entiéndalo. Si alguien no quiere creer, porque es un acto voluntario y consciente, si alguien no quiere creer en el Señor Jesús, sino que prefiere creerle al diablo, Dios no puede hacer
otra cosa más que condenarlo. Dios no puede salvarlo. Dios no puede, aunque quiera, aunque tenga el poder, aunque ya haya provisto el medio. Si una persona decide voluntariamente no creer en el Señor Jesús, Dios no puede hacer otra cosa que condenarlo. ¿Por qué? Porque esta persona a sí mismo ya se ha condenado. Ha elegido el camino de la condenación eterna. En el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 18, Dios nos dice, Dios en la persona de Jesús nos dice, el que en Él cree no es condenado. Pero el que no cree, el incrédulo, ¿qué dice aquí? Ya ha sido condenado. La consecuencia es condenación, condenación eterna. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, porque voluntariamente y conscientemente no ha creído en el nombre del unigénito de Dios, de Jesús, sino que decidió creerle al diablo y luego creerse sus propias mentiras. ¿Y por qué van a ser condenados? ¿Por qué razón? Porque van a morir en sus pecados. Van a morir en todos los pecados que han practicado. Y la palabra de Dios dice que nada inmundo, nada que está lleno de pecado, nada que ama el pecado, va a entrar ¿dónde? En el reino de los cielos. Eso entiéndalo. Sin santidad, nadie, óigalo bien. No, pero es que yo soy de tal denominación. Nadie. No, es que yo soy de tal religión. Nadie. Sin santidad, nadie entrará ¿en qué? En el reino de los cielos. Sin santidad nadie verá a Dios. Entiéndalo. Nadie lo verá. Una persona que decide no creer en Jesús, esa persona va a morir en sus pecados. En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, verso 24, oiga lo que Jesús le dice a unas personas que decían creer en Dios. Unas personas que decían creer en Dios, unas personas que oraban a Dios, que alababan a Dios, que leían la Biblia, que diezmaban y ofrendaban. Ponga atención, abra sus oídos espirituales y sus ojos espirituales y crea a Dios. Esta es palabra de Dios, dice Dios mismo. Por eso os dije, con todo y vuestra religión, con todo y vuestra justicia propia, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados. ¿Por qué razón? Porque si no creéis que yo soy es el título del Mesías, es el nombre de Dios, yo soy el que soy, Yahvé, sí, Jehová, yo soy, porque si no creéis que yo soy, ¿qué pasa? En vuestros pecados moriréis. Las obras no te van a purificar. El aceptar a Cristo como tu Salvador personal y seguir viviendo haciendo tu voluntad sin obedecer a Dios, demostrando una fe verdadera, una fe que involucra obediencia sincera y de corazón a Él. Mira, en tus pecados te vas a morir. Tremenda sorpresa te vas a llevar. Después de haberte congregado tantos años, después de haber alabado toneladas de alabanzas, después de haber dado mucho dinero a Dios, después de haber hecho toneladas de obras, incontables obras, que cuando Dios abra los libros de los cielos y te busque por tu nombre y apellido, ahí van a estar todas tus obras, todos tus pecados intactos. Y vas a decir, Señor, pero si yo te acepté como mi Salvador, pero no con la fe que salva. Porque la fe que salva, la verdadera fe que salva, involucraba obediencia sincera, te va a decir a Dios. Y tú me dijiste siempre, Señor, Señor. Y tú eras de aquellos que me decías, Señor, Señor. Tú eras de aquellas que me decías, Señor, Señor. Pero no hacías lo que yo decía. Comenzando por creer tu verdadera condición delante de mí, de pecador, de pecadora, de culpable, para después venir a mí, sin excusarte, sin justificarte, suplicando perdón, suplicando misericordia, al que podía y quería perdonarte, a Cristo Jesús, que murió por ti en el Calvario. ¡Qué tremendo! Dice la palabra de Dios que serás condenado, que morirás en tus pecados, que Dios, aunque quiera, no va a poder salvarte, no va a poder salvarte. Y lo último, Apocalipsis 21:8. Dios no puede ser más claro acerca del destino final de los incrédulos.
Dios no puede ser más claro acerca del destino final de los incrédulos. Y dice Apocalipsis 21:8, pero los cobardes incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. El lago que arde con fuego y azufre no tiene ningún parecido con el cielo. Por tanto, no es el cielo, es el lugar de tormento. Querida persona que hoy está aquí, reciba estas palabras. Reciba estas palabras de parte de Dios. Oh, cómo quisiera yo en verdad que todos aquellos que hoy honestamente se han identificado como incrédulos, no porque niegan a Dios, no porque niegan la existencia de Dios, sino porque aunque creen que Dios existe, viven como si no existiera, pudieran reconocer con honestidad el gran amor de Dios para sus vidas, al hacerles entender cuán grave es el pecado que están practicando, el pecado de la incredulidad. Que pudieran entender cuán grave es este pecado. ¿Por qué razón? Por cuanto con este pecado dudas de Dios. Y qué terrible es dudar de Dios. Por cuanto con este pecado llamas mentiroso a Dios en su propia cara. Por cuanto por este pecado te alejas del único medio que Dios ha establecido para salvarte. Jesús de Nazaret, el Cristo de Dios. Qué importante es que ustedes puedan entender hoy esto y lo puedan reconocer y se puedan arrepentir de este pecado y puedan venir a Dios y suplicarle misericordia. Y puedan venir a Dios y suplicarle misericordia. ¿Sabe? Dios no le va a pedir a usted que crea en algo que Él mismo no le ha dado suficientes pruebas para creer. Dios no le va a pedir a usted, Él no es injusto. Él no le va a pedir a usted que usted crea en algo que Él no le haya dado suficientes pruebas para creer. Y Dios ha demostrado hasta el cansancio que Él es real. ¿Cuál es su verdadero carácter? Un Dios de amor y de misericordia, un Dios de justicia, un Dios santo. Dios ha dado muestras hasta la saciedad de que Jesús es real, de que Jesús es Dios vivo y verdadero, pero que se hizo hombre por amor a nosotros, aún estando en pecado, para pagar por nosotros la gran deuda que no podíamos pagar delante de Dios. Dios se ha encargado de darnos pruebas hasta el cansancio de que Jesús es real y que su muerte es real, al igual que su resurrección es real para nuestra justificación, así de sencillo. Déjeme decirle que si Jesús no fue real, si su muerte no fue real por nuestros pecados, si su resurrección no fue real, en vano murieron sus apóstoles, menos Juan que murió de muerte natural. En vano murieron ellos, en vano han muerto millones de cristianos entonces. Pero déjeme decirle que la muerte de los discípulos, que la muerte de todos aquellos millones de cristianos que han muerto hasta el día de hoy, no ha sido en vano, porque Jesús es real, porque su muerte fue real, porque su sacrificio para que nosotros pudiésemos recibir perdón de pecados fue real, porque su resurrección para nuestra justificación fue real, porque el hecho de que Él hoy esté sentado a la diestra de Dios y que viva para interceder por nosotros es real. Porque el hecho de que el Espíritu Santo venga a esta tierra siendo santo para convencerlo a usted de pecado, para provocar en usted esa tristeza que es de parte de Dios, para arrepentimiento, para salvación, es real, es real. Por tanto, todo lo que usted tiene que hacer es creer. Todo lo que usted tiene que hacer es creerle a Dios. Oiga, le creemos al médico, le creemos a muchísimas personas,
Por cierto, muchas veces de dudosa reputación. Y no le vamos a creer a Dios. El Dios que no miente. El Dios que solo ha querido nuestro amor. Piense hoy y medite hoy. Si usted aún no se ha convertido a Cristo, si usted dice creer en Dios, pero vive como si Dios no existiera, viviendo para hacer su voluntad, para desobedecerlo, usted ha pecado con el pecado de incredulidad. Y usted no solamente se está poniendo lejos del único medio de la salvación, se está alejando del Salvador y no puede ser salvo. Usted ha provocado un grande dolor a Dios. Porque yo pregunto hoy, y usted le va a contestar a Dios, no a mí, ¿qué le ha hecho Dios para que usted dude de Dios? ¿Qué le ha hecho Dios para que usted dude de Dios? ¿Qué ha hecho Dios para que usted no le crea? Para que usted no se convierta a Dios. ¿Qué le ha hecho Dios a usted? Dios no le ha hecho nada, solo bien. Dios no ha buscado otra cosa de usted más que su bienestar, más que su bien, al punto que no se limitó en su amor y dio a su Hijo amado. Piense usted, si Dios ha hablado a su corazón hoy y le ha hecho ver su terrible pecado de incredulidad, piense no solo en las consecuencias, piense en lo que Dios siente cuando usted duda de Dios, cuando usted no cree a Dios y lo demuestra no viniendo a Él con un corazón contrito y humillado, no viniendo a Jesús para ser salvo, para recibir el perdón de pecados. Demos gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu amor una vez más. Gracias, Señor, por tu paciencia una vez más. Gracias, Señor, por hablarnos tan claramente una vez más. Gracias, Señor, por mirar con esa mirada tierna de amor con que miraste al joven rico a muchos aquí una vez más, para que puedan darse cuenta que en ellos hay un pecado entre muchos. Hay un pecado entre muchos que se llama incredulidad, que va a tener consecuencias eternas, que va a traer consecuencias eternas a sus vidas, como es la condenación eterna, ir al lago de fuego y azufre por toda una eternidad. Pero lo que es peor, Señor, es ese dolor que te provocan a ti, Padre, porque el ser condenados por nuestros pecados es justo, nos lo merecemos. Finalizar por toda una eternidad en el lago de fuego y azufre a causa de nuestros pecados, de nuestras injusticias, es justo, lo merecemos. Pero que a ti te duele en el corazón el que alguien a quien tú solo has amado dude, desconfíe de ti y no venga a ti con ese corazón contrito y humillado para rendirse a ti, para ser salvo, para vivir para ti. Eso, Señor, eso es grave. Eso es grave. Padre, que hoy por tu Espíritu puedan ser abiertos los oídos espirituales, los ojos espirituales y aún, Señor, abre el entendimiento por cada persona que necesite entender esta verdad, porque es un incrédulo, porque es una incrédula, aunque diga que cree en ti y te ama, pero no te obedece, lo manifiesta, porque no actúa acorde a las evidencias que tú has dado, no te obedece. Y la verdadera fe involucra obediencia sincera y de corazón. Gracias, Señor. Gracias porque hoy hay oportunidad, Señor. Gracias porque hoy hay oportunidad de arrepentirse y creer en Jesús como Salvador. Hay oportunidad de decirle al diablo, tú eres mentiroso, decido ya no creer en ti, sino creerle a Dios. Decido renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, a los deleites temporales del pecado, que solamente me han llevado a ofender a Dios al ser que solamente me ha amado. Y decido entregarme a Jesús en fe, con un corazón arrepentido, dispuesto a no volver a esa vida egoísta, a esa vida de pecado, por amor a Cristo.
para ya no causarle más dolor y más daño. Y decido confesar mis pecados a Jesús. Confesar mis pecados a Jesús, apartándome de ellos con la ayuda de Dios. Y decido, diablo, suplicar misericordia a aquel que puede y quiere perdonarme, a Jesús, para perdón de todos mis pecados. Y me libro de una vez por todas de tus garras, oh diablo mentiroso. Y me entrego a Cristo para vivir una vida consagrada a Él. Una vida amándole a Él con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Así sea, Señor. Que hayan muchas de esas personas, Señor, que obedezcan a tu evangelio y vengan a ti para ser salvos por tu gracia, Señor, por la fe en Cristo Jesús. Así sea, Señor. Amén. Amén, Señor.